Isaías, en el libro de Isaías, es el primer texto que vamos a leer, en el capítulo 55, del versículo 1 al versículo 9. Dice así la palabra de Dios: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Esto es palabra de Dios. Del Salmo 63, 1 al 8. Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, tú mi Dios, yo te busco, mi ser tiene sed de ti. Por ti languidece mi cuerpo, como erial agotado sin agua. Así como te veía en el santuario contemplando tu fuerza y tu gloria, pues tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alaban. Así quiero bendecirte en mi vida, levantar mis manos en tu nombre. Me saciaré como de grasa y médula, mis labios te alabarán jubilosos. Si acostado me vienes a la mente, quedo en vela meditando en ti, porque tú me sirves de auxilio y exulto a la sombra de tus alas. Palabra de Dios. Corintios capítulo 10, del 1 al 13. Advertencias basadas en la historia de Israel. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, porque lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo,
y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Palabra de Dios. Vamos al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13. Vamos a leer de los versículos 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Cortadla. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta es palabra de Dios. A diario nosotros escuchamos noticias y acontecimientos alrededor del mundo donde suceden catástrofes que son de índole natural, catástrofes que también a veces son provocadas por el hombre. Hay alrededor del mundo guerras, tiranías, opresiones, donde muchas personas inocentes mueren. Y parece que es algo que siempre ha transcurrido durante el transcurso de la humanidad. Y en los tiempos de Jesús, como en nuestros tiempos, esto nos lleva a reflexionar profundamente sobre la vida y la muerte. ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué pasan estas cosas? Generalmente la pregunta que todo el mundo se hace, o muchos le dicen a uno: ¿y por qué Dios permite que suceda esto? ¿O por qué Dios permite que mueran estos inocentes? Y realmente eran cuestiones que también, preguntas que también se hacían las personas en el tiempo de Jesús. Hoy la porción del Evangelio para este tercer domingo de Cuaresma que estamos hoy inicia con dos episodios. El primero es uno de los 1000 incidentes que ocurrían entre el enfrentamiento que había entre los judíos, en este caso eran galileos, y los romanos, que era el pueblo opresor. O sea, este es un caso aislado, pero ocurrían todo el tiempo. Y esto de mandar a matar a algunos de ellos, algunos de los galileos que estaban ofreciendo sacrificio,
era algo que realmente ocurría muy seguido, pero esto los traumatizó y les causó, digamos, un gran asombro a ellos, fue porque parece ser que estaban ofreciendo sacrificio. Era un tiempo, puede ser un tiempo de Pascua, era un tiempo en el que los gentiles podían llegar a ofrecer su sacrificio, y justo en el momento que estaban ofreciendo sacrificio fueron masacrados y fueron asesinados por los soldados romanos. Entonces ahí narra que, claro, la sangre de estas personas que no sabemos si eran inocentes o no, cayó sobre la sangre que se estaba ofreciendo para los sacrificios, y esto fue un acontecimiento terrible porque fue un sacrilegio. Para los judíos esto fue un sacrilegio, mezclar la sangre humana con la sangre que se estaba ofreciendo como sacrificio en ese momento hacia el Señor. Entonces eran cosas que eran muy profundas para el pueblo, pero también el Señor les narra sobre un hecho de un accidente que ocurrió cuando se estaba construyendo la torre de Siloé, al lado del estanque de Siloé. Parece ser que eran las torres de las murallas que estaban rodeando la ciudad. Entonces se cayó y las personas que estaban ahí construyéndolas murieron. Entonces son situaciones que el Señor Jesús está aprovechando y utilizando para hacer una enseñanza. No sabemos si esos acontecimientos fueron simultáneos, qué diferencia tenían en el tiempo, pero sí eran acontecimientos que habían marcado profundamente el devenir del pueblo de Israel en ese momento. Vamos a ver en dos tiempos. El primer tiempo yo lo llamé el arrepentimiento, y hoy día, cuando ocurre una tragedia, vemos que lo más importante es como salvaguardar la vida. Entonces cuando ocurre lo que pasó, cada rato ocurren tragedias, que el tsunami, que los huracanes, los incendios. Entonces se busca muy rápidamente salvaguardar la vida de las personas, ayudar a los damnificados, y ahí mismo ocurre movimientos para que se recojan alimentos, se recojan enseres, y que estas personas puedan continuar con la vida, a pesar de la situación trágica que estén viviendo, a pesar de las muertes que hayan habido. En ese tiempo era interesante porque había una mentalidad entre ellos, y era una mentalidad que venía del pueblo judío y, digamos, del Antiguo Testamento. Era la mentalidad de que estas personas les sucedían estas cosas porque se lo merecían. ¿Qué quiere decir? Que si les ocurrió una tragedia era porque de alguna forma eran pecadores, y entonces lo que les está ocurriendo en ese momento simplemente fue porque tenía que ocurrirles, porque se lo merecían, porque era parte de la retribución a lo que eran sus vidas en ese momento. Entonces obviamente el movimiento para ayudar a estas personas a reconstruir sus vidas no se veía. Eran personas que quedaban aisladas, o sea, después de sufrir una tragedia como la que les ocurrió en ese momento, quedaban además aisladas de la sociedad porque estaban señalados como culpables. Eso le pasó porque se lo merecía. Y es que esa era la doctrina que estaba en ese momento imperando ahí en el pueblo judío. Era una doctrina farisea que se llamaba la doctrina de la retribución, la doctrina sobre la retribución. Todo sufrimiento o calamidad sería un castigo por el pecado. Y bueno, vemos antecedentes en el Antiguo Testamento. Estoy buscando, y en Jueces, por ejemplo, después de la muerte de Josué, el pueblo se apartó de Dios, y Dios les dijo a ellos, les dijo: por haberse apartado, por haberse alejado, os dejaré en manos de vuestros enemigos. Y entonces obviamente fueron esclavizados, fueron llevados al exilio, ocurrió una cantidad de cosas, y esto es, digamos, como a nivel comunitario, pero también le ocurrió a Salomón, que fue el hijo de David, que
tuvo una gran prosperidad en el reino. Al final de sus días, el Señor le dijo: por cuanto tú has pecado y por cuanto has hecho cosas abominables, yo entregaré a tu pueblo. A los impíos tu pueblo será dividido. Y eso efectivamente ocurrió. El pueblo de Israel, o sea, se dividió en dos, ¿no? Quedó la tribu de Judá y la tribu de Israel. Entonces es un esquema que se venía manejando hasta ese momento, y yo diría simple. Es un esquema de méritos, de premios y castigos. Y era un esquema que aseguraba en cierta forma el castigo para los pecadores, el castigo para los impíos, pero también aseguraba el bienestar, aseguraba la prosperidad para aquellos que eran piadosos, para ellos que se portaban bien. Pero sucede que la vida real no es así, porque en la vida ocurren cosas que se salen de nuestras manos, como este tipo de accidentes. Entonces, cuando ocurrían este tipo de accidentes, ellos se quedaban sin ninguna explicación. ¿Entonces eran malos? No, pero si yo lo conocía, era una persona muy buena. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué murió? ¿Por qué ese accidente? ¿Por qué murió a manos de un enemigo? Si el enemigo no tuvo en cuenta lo bueno que era esa persona, ¿cierto? Lo bien que se portaba, y sin embargo, lo mató. Yo creo que ahí ellos se veían en dificultades para explicarse eso, y por eso acudieron a Jesús. Acudieron a Jesús porque esa forma de interpretar y de ver la realidad les costaba trabajo a ellos articularla con lo que ellos habían aprendido de teología y de cómo era la realidad que se estaba viviendo. Hoy en día también se maneja mucho esas circunstancias, ¿no?, de los merecimientos. Había circunstancias, ¿a quién de ustedes no le pasó cuando les pasaba alguna calamidad y llegaban donde la mamá: mami, tal cosa, que me hicieron tal cosa? Y la respuesta era: mijito, ¿qué habrá hecho usted? ¿Sí? ¿No será que de pronto lo merecía? ¿No será que de pronto las cosas son así? Y nosotros lo que queríamos era un abracito, ¿no? Era un abracito. Y yo creo que esta gente que se acercó a Jesús, en cierta forma, querían de él una opinión empática, porque obviamente él ya estaba a camino a Jerusalén, estaba ya cogiendo cierta fama, ya muchos decían que él era el Mesías. Entonces querían saber una opinión empática, que de pronto él dijera: sí, esos romanos malvados que ardan en el fuego del infierno. Y cuando le hacen una pregunta de este tipo, él le sale con una respuesta totalmente diferente a la que estaban esperando. No os digo antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Situación difícil, ¿no? Porque ellos estaban esperando algo. Y le digo: es que si ustedes no se arrepienten, les va a pasar lo mismo. La clave para entender esto es el llamado que está haciendo Jesús al arrepentimiento. Porque lo que les pasó a estos galileos, o a estas personas de la Torre de Siloé, esas son cosas que ya pasaron, ya quedaron atrás. Sin embargo, la vida de estas personas, de los oyentes de Jesús, todavía estaba en juego. Todavía había una oportunidad, aún era tiempo. Así es como yo he nombrado esta prédica: aún es tiempo. Aún era tiempo para que ellos enderezaran sus caminos, entraran en los caminos del Señor. Como dice ahí, los caminos del Señor son más altos que los nuestros, son diferentes a los que nosotros pensamos. Y Él lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos y caminemos por su camino. Así que el propósito de Jesús es redimir. Aunque es cierto que a veces el pecado del hombre lleva a tragedias, muchas veces
El pecado del hombre lleva a tragedias. Uno puede decir que muchas de las cosas que están ocurriendo hoy en día, por ejemplo con el clima, con los cambios climáticos, son consecuencias del mal uso de los recursos que el Señor le ha dado al hombre para administrar. Es posible que eso ocurra, pero uno sí puede ver ríos contaminados, puede ver el mar, los mares mismos que en las costas llenos de basura, llenos de mugre, y esto puede también ocasionar tragedias. Pero ¿qué me dice de las personas que salen a conducir ebrias? ¿Sí? De las personas que son irresponsables y pueden causar tragedias. O sea que no todas las tragedias son fortuitas. Hay tragedias y hay muertes de personas inocentes que ocurren por el mismo pecado del hombre. O sea, el pecado trae consecuencias que a veces ni siquiera se pueden medir, ni siquiera se pueden predecir. ¿Sí? Uno comete una acción hoy y no sabe las consecuencias de esa acción hacia el futuro, cómo van a ser o a qué personas va a afectar. Así que el llamado que hace Jesús es al arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero. Los oyentes de Jesús, los que estaban ahí al lado, habían pecado, como nosotros hemos pecado, y Él los llama a arrepentirse para escapar del desastre. Aún es tiempo de arrepentirse, y no es ese arrepentimiento, no es esa transformación, no es ese cambio tipo Transformers, ¿no? ¿Quién ha visto la película de los Transformers que de pronto Optimus se transforma en el carro y se transforma, ¿cierto? Y vuelve otra vez al carro y vuelve otra vez a ser el Optimus, y a veces tenemos ese tipo de cambio, el cambio del Transformer, pero Dios quiere cambios mucho más profundos, porque Él quiere que nos arrepintamos. Arrepentirse, ya lo dijo José, ¿qué es? Es cambiar el camino, ¿no? Es enderezar el camino, es encaminarse hacia Dios, y ese encaminarse hacia Dios nos lleva a tener cambios más profundos en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. A eso es a lo que se está refiriendo el Señor Jesús, porque como vieron ahí en la carta de Corintios, cuando Pablo hablaba, les estaba contando la historia de lo que había sucedido con el pueblo de Israel, y le digo que no les pase lo que les pasó a ellos, que ellos seguían a Dios y creían que se habían convertido a Dios, pero en realidad no lo seguían, no lo amaban. En realidad hacían lo que se les daba la regalada gana a ellos, y siempre vivieron apartados de Dios. O sea que cada acción que ellos hacían los alejaba más de Dios en vez de acercarla a Dios. Y la otra parte que vi es el dar fruto. El Señor Jesús les narra seguidamente sobre una higuera, la historia de una higuera. Entonces, una higuera es el árbol que da los higos. ¿Quién ha visto, conoce los higos? Pues aquí no son muy comunes, pero son, sí, más o menos son como las brevas, pero son más dulces. Son más dulces. Es parecida a la breva, sí, exactamente. Y la higuera es un árbol muy de esta región de Palestina que produce fruto 3 veces en el año. Entonces uno se llama el higo temprano, que está listo para comerse en el mes de junio. El higo del verano está listo para el mes de agosto, y el higo del invierno, el cual prospera en los lugares protegidos en la primavera. Y en esta parábola es muy interesante porque le dice el dueño: corte esa higuera, que esa higuera no ha dado fruto, está ahí ocupando lugar innecesariamente, puede estar ahí otra higuera que dé fruto. ¿Y qué le dice el que cuidaba? El que cuidaba le dice: no, de otra oportunidad, ¿cierto? No la cortemos todavía, espere, echémosle tierrita, abonémosla y miremos a ver si al fin va a dar fruto, y si no, pues ya, la cortamos. Uno ve actitudes muy humanas, por así decirlo, porque el dueño de la viña
ve que no le está produciendo esa higuera, que esa higuera está inútil. Entonces, cuando algo en ese sentido es inútil, lo que hace uno es sacarlo, ¿no? Estos días he estado sacando basura de la empresa porque yo veo que hay cosas que tengo ahí que no uso, me ocupan espacio y son literalmente basura. A algunos les pueden servir, entonces yo llamo, oiga, ¿le sirve esto? Sí, lléveselo. Porque a veces hay cosas que tenemos en nuestras vidas que se convierten en basura. No nos damos cuenta que están ahí. Se convierten en basura y no nos permiten dar fruto. Entonces, qué bueno es hacer una limpieza, ¿no? Ir sacando cosas que nos impiden seguir ese camino que el Señor está marcando y dar el fruto que el dueño quiere que demos. El dueño de la viña es el Señor, es el dueño nuestro también. Él nos ha creado para que vivamos de manera agradable a Él. Y como nos dice esa lectura de Corintios, muchas veces no se hagan servidores de ídolos, no tienten al Señor, tampoco se quejen contra Dios. Al igual que la higuera, hemos sido criados o creados para dar fruto. Yo creo que es una bendición especial que tenemos de ser hijos de Dios, porque todos podemos dar fruto. Todos somos como esa higuera plantada que podemos dar fruto y es lo que Dios espera de nosotros. Es esa bendición que le fue dada al pueblo de Israel, el cual se esperaba que diera fruto. Muchas veces el Señor Jesús se refirió al pueblo de Israel como la higuera, y como la higuera que no daba fruto, y que había que cortarla de raíz, porque ya no estaba dando el fruto que se esperaba que diera. Pero ellos se rebelaron contra Dios, y no quisieron dar el fruto que Dios quería que dieran. Lo cierto es que Dios nos creó a nosotros con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Es una responsabilidad por la que nosotros debemos rendir cuentas con los frutos producidos o dejados de producir. Nuestros frutos deben alimentar a otros, ayudarles a crecer en su fe y amor sobre las obras de Dios, sobre las obras creadas de Dios. Y aquí lo interesante de esta parábola es que el mismo Dios nos da la oportunidad de rectificar si fallamos. Aquí se ve muy claro que nos está proveyendo un intercesor si las cosas no nos han salido bien. ¿Cuál es ese intercesor? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que intercede por nosotros, es como el viñador de esa higuera. Él abona nuestras vidas. El Señor Jesús remueve la tierrita, las piedritas que hay ahí que no nos dejan que llegue el agua. Nos cuida de tal modo de que nosotros demos fruto, y demos fruto en abundancia. El Señor Jesús sabe las cosas que nos estorban. Hoy en día estamos muy rodeados por el afán de las riquezas, estamos viviendo en un mundo donde nos alejan del fruto natural que nosotros tenemos que darle a Dios. Pero tenemos y contamos con ese viñador que nos ayuda a nosotros a dar el fruto que Dios quiere. Es cierto que estamos viviendo en un mundo donde estamos llenos de faltas de oportunidades, donde la desigualdad cada día es mayor, donde hay injusticias por todo lado, donde vemos que el rico siempre es más rico y el pobre siempre es más pobre, y los que quedamos en la mitad cada vez estamos más estripaditos, somos la carne del sándwich. Y muchas veces
todas estas situaciones hacen que la corrupción llegue hasta nosotros. La corrupción también yo creo que es una de las enfermedades más endémicas que hay ahorita en nuestros países, sobre todo en los países de Latinoamérica, pero uno ve corrupción a nivel de todos los países, y lo que ve uno también en ciertas esferas es que la corrupción también está empezando a llegar a los hijos de Dios. En muchas iglesias uno ya ve de casos y situaciones de corrupción. Entonces es difícil mantenerse dando buen fruto en situaciones como esa, y ahí es precisamente cuando el Señor nos está llamando: mire, todavía hay una oportunidad, ¿cierto? Arrepiéntase. Y aquí me parece interesante porque el arrepentimiento no es un momento, el arrepentimiento es una vida de arrepentimiento. Nuestro paso por esta tierra es cortico. Nosotros nacemos, pero no sabemos cuándo va a llegar nuestro fin. Entonces, con esta parábola lo que nos está diciendo el Señor: todavía hay tiempo de que rectifiquen. Tienen ahí al viñador, que es el Señor Jesús. Así que hay tiempo todavía, ¿cierto? Hay tiempo para arrepentirse, hay tiempo para enderezar el camino, pero no sabemos cuándo va a llegar el fin. Puede llegar en cualquier momento, así como le ocurrió a los obreros de Siloé, ¿cierto? O a aquellos que fueron asesinados por los romanos. Le llegó en el momento menos esperado, y lo que el Señor quiere es que nosotros no nos perdamos. Así que durante este tiempo de Cuaresma es importante que nosotros sepamos que estamos llamados a hacer ese examen de conciencia, de cómo estamos en nuestra relación frente a Dios, de cómo estamos pendientes de otros, de que otros no se vayan a perder. Yo creo que el dolor más duro y más grande para uno como cristiano cuando ocurre una tragedia y cuando hay muertes inesperadas es saber si esa persona realmente se convirtió o no se convirtió, si esa persona va a ir al cielo o no va a ir al cielo. Ahí es cuando le entra a uno esa: ¿será que sí? ¿Será que no? Yo hace poquito tuve la muerte de mi papá y esa es una pregunta que uno le asalta, ¿no? ¿Será que él sí recibió al Señor? ¿Será que sí? ¿Será que aprovechó ese tiempo que le quedó? Y esa es una pregunta muy común. Entonces yo creo que es como la tarea nuestra, el dar fruto, es asegurarnos de que esas situaciones no pasen en nuestros más cercanos, en el círculo más cercano nuestro. Así que es un tiempo de oración, es un tiempo de lectura de la palabra. Ojalá podamos tener un tiempo de ayuno durante esta Cuaresma. Es importante que intensifiquemos nuestra lectura de la palabra. ¿Sí? La sola lectura de la palabra nos habla. Por eso es importante que siempre podamos mirar la lectura durante la semana. La idea es crear el ambiente para dar buenos frutos. Sí, es lo que dijo el viñador: yo le cuido la tierrita, ¿cierto? Le remuevo, lo abono, porque realmente uno necesita un ambiente propicio para dar buenos frutos, y ese ambiente nos los da el Señor a través con Jesucristo, con su palabra, con la iglesia. Hay mucha gente que cuando el Señor se acerca a su árbol por higos, por así decirlo, la justificación es no, todavía no es tiempo, o sea, déjeme pensarlo otro poquito, o soy muy joven, o todavía tengo que trabajar mucho, como si seguir los caminos de Dios lo sacara uno de la realidad de la vida. Y lo que está diciendo el Señor Jesús es al contrario: seguir los caminos de Dios es estar apercibidos de lo que es la realidad de la vida. ¿Por qué? Porque esta vida es efímera, esta vida es muy corta y uno no sabe en qué momento las situaciones van a terminar. Así que es mejor que si nos llega la hora final, si nos llega la muerte,
nos coja arrepentidos, ¿cierto? Nos coja en el camino del Señor, porque así nosotros podemos asegurar la vida eterna. Dios es perseverante. Él nos plantó, nos creó, y por lo tanto Él quiere que nosotros tengamos una vida eterna junto a Él, y nos da la oportunidad en esta vida para que nosotros le aceptemos, para que nosotros sigamos sus caminos, para que nosotros nos arrepintamos y vivamos una vida de arrepentimiento, porque eso nos asegura a nosotros una vida eterna y futura con Él. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir de este tiempo, de estas dos parábolas, de lo que fueron las muertes accidentales de estas personas o provocadas, podrían decir muertes repentinas, muertes tempranas, y de la viña del Señor, es que el Señor nos da tiempo. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida de arrepentimiento, porque no sabemos cuándo un accidente llega, no sabemos cuándo una calamidad, cuándo una catástrofe. Estos días están hablando de los meteoritos, nosotros no sabemos. Son cosas que se salen absolutamente de nuestro control. Ni los galileos que fueron asesinados por Pilato, ni los 18 sobre quienes cayó la torre tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Su fin llegó rápidamente, sin advertencia, y así también puede ser para todos y cada uno de nosotros. Así que el arrepentimiento nos ayuda a tener una vida feliz, ¿cierto? A tener una vida activa, no una vida pensando en la muerte, sino una vida pensando en la vida. Nos ayuda a vivir la vida como personas perdonadas, como personas que pueden enfrentar lo inevitable sin miedo, con la seguridad de que si nos vamos para el más allá, vamos a estar en la presencia del Señor. Eso hace que nuestra vida sea una vida mucho más tranquila, sin temores. Cuando ocurren tragedias, muchas veces los sobrevivientes se llenan de culpa. Si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Nosotros como cristianos también hablamos, si le hubiéramos compartido, o sea, estaríamos seguros de que Él está con el Señor. Ojalá hubiera hecho, cierto, Él la decisión por Dios. Y aquí este texto nos llama un poquito a equilibrar las cosas, ¿no? Por un lado están las tragedias que llegan al azar, en los cuales no tiene nada que ver la culpa. El terremoto, el meteorito que cae, el tsunami, son cosas que llegan al azar. Y sin embargo, una situación de arrepentimiento, una vida de arrepentimiento, hace que situaciones como estas nos den la seguridad de que vamos a partir con el Señor, de que esas cosas que son inevitables no sean tan duras o no se vean tan terribles. Y por el otro lado, muchas veces el pecado sí lleva a la tragedia. Aquellos que conducen los carros cuando están borrachos, que matan a personas inocentes, o aquellos abusivos con sus mujeres, con sus hijos. Uno ve todos los días en el periódico de mujeres que mueren a mano de sus maridos porque las están golpeando. O sea, ¿cómo será? Les van hasta más allá que las matan, o con sus hijos. Entonces uno ve que hay situaciones de pecado que sí llevan a tragedias. A veces el afán del enriquecimiento ilícito. Estaba viendo hace poquito en minas que están haciendo ahora, están abriendo minas ilícitas en todas partes porque entró la fiebre del oro ilícito. Y entonces en muchas partes ya han hecho socavones por debajo de pueblos, y los pueblos ya empezaron a hundirse.
Entonces, unos se están enriqueciendo, pero otros están quedando en la pobreza porque sus bienes y todo se están hundiendo. En cualquier momento todo eso se va, la gente murió. ¿Qué pasó? Entonces, sí ocurren tragedias por culpa del pecado de las personas y por culpa del pecado de nosotros mismos. Es como si fuera un círculo. En el círculo grande están como las grandes tragedias, pero en el círculo pequeño están las tragedias que nosotros mismos podemos causar por culpa de nuestro pecado. Y lo que el Señor nos está llamando es a que nosotros nos arrepintamos, nos convirtamos, no al estilo transforme, sino al estilo como el Señor quiere, para que nosotros podamos dar fruto en vez de provocar tragedias, podamos dar vida en vez de dar muerte, porque nosotros somos los que estamos llamados a que ese fruto sea un fruto de bendición para todos los que nos rodean, ¿sí? Sea un fruto agradable, sea un fruto que lleve bienestar. Voy a leer parte de Isaías que me pareció muy importante y que resume lo que yo diría es esta prédica. Dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Va a llegar el momento en que por más que lo llamemos ya no se va a poder. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Oremos. Oh Señor omnipotente, te damos gracias por tanto amor hacia nosotros, porque tú nos pones quien nos cuide. Gracias por darnos una segunda oportunidad de rectificar cuando nos hemos desviado de tus caminos. Gracias por darnos los medios seguros y eficaces para dar fruto, y fruto en abundancia. Y gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes paciencia para esperar nuestro arrepentimiento y para que enderecemos nuestros caminos. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias. Amén.